pantalla. Ya la estamos visualizando, Sergio. Están viendo el archivo de PDF, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, para la segunda sesión, entonces, teníamos, digamos, los mismos objetivos de la primera sesión, que era dar a conocer la herramienta de captura y diseño de placas de circuito impresas, sus características y ventajas, y el desarrollo completo de una placa de pruebas. Entonces, dentro de los objetivos específicos, cambiamos el objetivo que hace referencia a realizar el proceso de captura de esquema de un circuito de una placa y tomamos la decisión de hacer el diseño de una fuente de alimentación dual con una base para Arduino Nano para una protoboard. Entonces, dentro del flujo de trabajo para el desarrollo de una PCB, tenemos que como resultado se esperaba que obtuviéramos un PCB que fuera funcional, fabricable, de alta calidad, presentable y organizado. Y tenemos unas, digamos, capacidades que debe tener el diseñador al momento de tomar la decisión de realizar un PCB. El flujo de trabajo para el desarrollo de un PCB. Entonces, iniciamos con digamos, una idea del proyecto, captura de esquema, el diseño del PCB, la generación de los archivos de fabricación y pues ya enviar esos archivos para la fabricación como tal de los archivos. Entonces, tenemos que en la captura del esquema hay unas reglas eléctricas y también se puede hacer uso del editor de símbolos. Y en el diseño del PCB, entonces, hay unas reglas también de diseño del PCB, que ya es la parte física del PCB, y hay un editor de huellas para realizar diseño de nuevas huellas que no estén disponibles dentro de la librería o modificar las huellas existentes. Y finalmente la generación de archivos Gerber, que son los archivos estándar para enviar pues a los diferentes fabricantes que realizan pues, el desarrollo de estos PCBs. ¿Cómo iniciar? Entonces, el desarrollo de un PCB pretende resolver un problema en el área de la electrónica. Entonces iniciamos con una idea de un proyecto, especificaciones, un diagrama de bloques, simulaciones o montajes en un protoboard. Entonces, aquí se propuso el siguiente problema, y es que cuando nosotros queremos hacer un montaje en un protoboard, como el que se observa en la imagen, entonces, y ese montaje pues requiere instalar un Arduino Nano. Como se observa, se pierden, o sea, se pierden todos los pines acá del centro que están debajo de la placa del Arduino, y pues eso dificulta las conexiones. Y adicionalmente, al momento de alimentar, digamos, con una fuente externa el protoboard, entonces la alimentación de este protoboard con cables pues puede provocar eh, primero es un poco difícil mantener la conexión realizando un buen contacto, ¿sí? Y pues puede producir problemas en el funcionamiento del circuito. Entonces, este problema se pretende solucionar por medio de una PCB que tenga un socket para realizar el montaje del Arduino Nano, eh, y que tenga unos puntos de conexión para enchufarse en el PCB y transmitir todas las conexiones del Arduino y transmitir diferentes fuentes de alimentación. Entonces, luego de tener un problema, nosotros vamos a unas especificaciones. Digamos que dentro de las especificaciones
tenemos realizar el diseño de una fuente de alimentación regulada dual de más o menos 12 voltios. Hay muchos casos en los que se requiere realizar montajes de circuitos con amplificadores operacionales que requieren alimentación positiva y negativa. Entonces, pues, esa fuente de más o menos 12 voltios va a ser de gran utilidad. Alimentación de 5 voltios para circuitos que lo requieran, microcontroladores o circuitos digitales que lo requieran, y una alimentación de 3.3. La capacidad de corriente de todas las fuentes de alimentación es de 1 amperio, una base de conexión para un Arduino Nano, puentes de conexión para configurar las salidas de voltaje a cada uno de los rieles del protoboard y unas conexiones estándar para el montaje en un protoboard comercial. Entonces, digamos que la mayoría de los protoboard tienen el mismo tipo de configuración para alimentar. Lleva 2 líneas de conexión por las partes laterales que están marcadas acá con la línea azul y la línea roja. Y esas líneas a lo largo llevan una conexión que permite digamos, a lo largo del protoboard ir sacando líneas de alimentación positiva y negativa. Entonces se pueden utilizar diferentes tipos de configuración para poder alimentar esta línea según el circuito que lo requiera. Tenemos unas medidas básicas acá del protoboard, que pues eso nos va a servir para realizar el diseño de la placa como tal ya físico, para poder saber cuáles son las dimensiones de la protoboard de la placa del PCB que se va a enchufar en el protoboard. Entonces, dentro de estas medidas adicionalmente tenemos que la separación entre los pines es de 2.54 y pues esto es un estándar porque digamos que todos los circuitos integrados, normalmente la separación, todos los circuitos integrados de tipo de montaje pasante, los pines tienen esa separación. Entonces, tenemos 2 procesos que hay que realizar, uno que es la captura del esquema y otro que es el diseño el diseño como tal del PCB. Dentro de la captura del esquema, que es lo primero que vamos a empezar, con lo que vamos a empezar, entonces tenemos un flujo de trabajo y ese flujo de trabajo inicia con la configuración del programa. Empezamos nosotros a colocar cada uno de los símbolos que hacen parte del circuito. Luego esos símbolos se organizan asociándolos, pues dependiendo de las diferentes funciones de cada uno de esos símbolos. Luego se realiza el cableado entre los símbolos. Se hace la anotación, digamos, de los nets o de las conexiones o de los puntos de conexión de cada uno de esos símbolos. Se realiza una revisión de las reglas eléctricas, que es, digamos, un proceso que nos permite el mismo programa de captura de esquema, nos permite verificar si hay pines que no están conectados, si hay pines que presentan errores en la conexión, dependiendo pues de unas reglas básicas que se organizan. Y finalmente se hacen comentarios para poder darle claridad al circuito, ¿sí? Dentro del diseño del PCB, entonces ya luego de haber terminado la captura del esquemático, pasamos a hacer el diseño del PCB. Inicialmente se configura, se define el tamaño de la placa, se verifica si se requieren huecos de sujeción, soportes. Luego de eso se empiezan a colocar cada una de las huellas, que como les comentaba en la sesión anterior, las huellas o los footprints son la forma física, las conexiones de la forma física del componente, ¿sí? Y el símbolo es lo que define el funcionamiento del componente. Se realiza un trazado de las conexiones, cableado de las conexiones por medio de las pistas. Se realiza anotaciones de serigrafía, que son pues la capa de texto o de gráficos blanco, normalmente es blanca, que se utiliza para ayudas en el montaje y para poder mejorar la presentación del PCB. Se verifican las reglas de diseño que se cumplan con los mínimos medidas del fabricante, que la separación entre los trazos, entre las vías, pues sea de manera correcta. Y finalmente
se realiza un trabajo que es de exportar los archivos de fabricación en un formato Gerber. Entonces, esto más o menos es el resumen. Acá vamos a abrir el programa de KiCad. Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces aquí ya hice la actualización a KiCad 7.0. Entonces podemos entrar acá en ayuda y en acerca de KiCad para poder observar la versión. Entonces acá la versión que tengo instalado es 7.09. Hay algunas diferencias entre esta y la versión 6. Y les voy a ir mostrando cuáles son esas pequeñas diferencias, pero pues son cosas que, digamos que hubo un salto grande entre la versión 5 y la versión 6, pero entre la versión 6 y la versión 7, eh, en general el funcionamiento es el mismo. Entonces iniciamos para abrir un nuevo proyecto. Entonces vamos acá a archivo y le damos nuevo proyecto, o podemos tener también el atajo que es control N, ¿sí? Esto también lo podemos hacer acá desde este icono a la izquierda, donde dice crear un nuevo proyecto en blanco. Cada una de estas opciones la habíamos explicado en la sesión anterior. Entonces vamos a omitir ese. Vamos a KiCad y tengo una carpeta ya para para esta versión de KiCad. Y algo interesante es que se pueden tener las dos versiones o diferentes versiones instaladas en el mismo computador. Entonces, vamos a darle un nombre a una carpeta y vamos a darle el nombre al archivo. Entonces, este va a ser el nombre este va a ser el nombre del archivo como tal, de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, luego de realizar estos dos pasos, que es en donde se crea el proyecto como tal, acá en esta ventana nos aparece el PCB y nos aparece el esquema, ¿sí? Que es el editor de esto. Podemos acceder por estos dos iconos también, que es el editor de PCB y el editor del esquemático. O podemos ingresar dando doble clic en cada uno de estos dos archivos. Entonces, ¿con cuál iniciamos? Iniciamos con el editor del esquemático. Entonces ahí ingresé de esa manera. Si yo lo cierro y voy al archivo directamente, entonces ingreso y voy a llegar al mismo lugar, ¿cierto? Entonces, este es el editor de esquemático. En este editor lo que nosotros tenemos es una hoja. Dentro de esa hoja es el espacio de trabajo. Ahí es donde debemos ir colocando cada uno de los componentes de los cuales hace parte el circuito, ¿sí? Que vamos a realizar. Entonces, eh, tenemos acá diferentes pestañas y esas pestañas tenemos uno donde nosotros vamos a guardar el archivo como tal, vamos a guardar la hoja actual, digamos como con un nombre diferente al que se le dio inicialmente. Vamos digamos como a darle atrás a algún cambio que se le haya hecho al circuito. Se puede insertar una hoja de otro archivo. Se puede importar huellas, se pueden exportar eh, planos al tenemos acá diferentes opciones para exportar. Tenemos para configurar el programa de captura, el tamaño de la página. Y estos dos archivos también, estas dos funciones de prime y de plot son para generar los archivos ya de salida de este programa, ¿sí?
Entonces, dentro de editar, pues son normalmente las funciones de edición que se encuentran en cualquier programa. Dar atrás a cada una de las, dar atrás o adelante a cada uno de los cambios que se han realizado, cortar, copiar, pegados especiales, borrar, seleccionar todos los componentes, encontrar un componente, encontrar y reemplazar. Una herramienta interactiva para borrar componentes, una edición de gráfico, cambio de símbolos y editar el número de la página. En la vista, entonces tenemos cada una de las opciones de vista, que empezaría con la página o el programa donde se entra a editar los símbolos. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros eh, hacer una modificación en un símbolo o crear un símbolo nuevo. Entonces, acá tenemos a mano izquierda todas las librerías. Y acá podemos nosotros encontrar pues todos los componentes que están dentro de estas librerías. Cuando hacemos clic en cada una de las librerías, entonces podemos ir ingresando y de ahí tomar los componentes que se requieran. Tenemos acá un navegador de jerarquía. Este navegador de jerarquía se utiliza para, en el caso de que nosotros tengamos varias páginas dentro de nuestro circuito, ¿sí? Entonces, ya ahorita en el proceso de ir colocando los componentes, vamos a mirar esta opción, que es bastante interesante y pues le permite a uno organizar de una mejor forma el diseño. Tenemos estas opciones de navegar hacia atrás, adelante, arriba, entre diferentes hojas, las opciones para realizar el zoom en cada una bueno, en la hoja de trabajo donde está. Entonces, el zoom, para hacer zoom, para salir o salir del zoom, para hacer zoom eh, de la hoja completa. Esto es para hacer zoom a un determinado objeto y para hacer zoom a una selección de componentes. Con esto refrescamos. Acá abajo es para mostrar la grilla o la cuadrícula de la hoja, las propiedades de la grilla, las unidades. Si queremos observar digamos, estas líneas que se utilizan como de referencia para realizar los trazos o colocar los componentes en determinada posición. Y acá tenemos unas opciones para mostrar esconder acá los pines, campos, mostrar errores eh, de la verificación de las reglas, mostrar alertas o mostrar, digamos, reglas que nosotros hayamos, que está presente la regla en el diseño, pero que pues hemos decidido por algún motivo excluir esa regla excluir esa violación a esa regla dentro de las reglas generales. Bueno, acá tenemos esta otra pestaña que es la de poner o de colocar cada uno de los diferentes componentes, de las diferentes opciones que nos da el programa. Entonces, podemos observar de que cada una de esas opciones también tiene un atajo, ¿sí? Entonces, colocar un símbolo, entonces el atajo va a ser con la tecla A. Colocar un símbolo de potencia o de una fuente, entonces va a ser con la tecla P. Colocar un cable para realizar una conexión va a ser la tecla W. Colocar un bus, que pues es una conexión de varias líneas de conexión, se realiza con la tecla B. Poner una entrada a un bus con la letra Z. Colocar una terminación en una conexión que no se utiliza, se realiza con la tecla Q. Poner una unión con la letra J,
una etiqueta a un cable con la letra L, una directiva de un NET, se coloca, este no tiene ahorita configurado ningún atajo, colocar una etiqueta a un cable de manera global, se coloca con la tecla, el atajo control L. Todos estos atajos se pueden cambiar y eso lo podemos hacer en preferencias, ¿sí? Entonces tenemos acá preferencias y tenemos acá los hotkeys, que son los, digamos, los atajos, y ahí podemos ir buscando cada una de las funciones y podemos observar de que hay muchos que no tienen atajo. Tienen atajo, pues digamos como los más utilizados, pero pues a medida de que se va trabajando, puede uno configurar según cómo se requiera. Entonces, pues esto nos permite poner pues cada uno de los configurar de la forma que mejor nos parezca. Acá podemos colocar, estos para conexiones en las diferentes, digamos, bloques de cuando se crean diferentes jerarquías. Esto es para colocar una nueva hoja. Esto es para importar un pin de una hoja. Podemos poner texto, un bloque de texto. Este bloque de texto no está en la versión número 6. Aparece solamente en la versión 7. Podemos colocar gráficos como un rectángulo, círculo, un arco, líneas entrecortadas o poner una imagen de referencia. Ahora acá tenemos la pestaña de inspección. Entonces acá nosotros entramos a mirar las reglas. Entonces lo que hacemos es que hay unas reglas que se definen en la configuración y luego de que tenemos ya el circuito ya se ha realizado la captura del circuito, entonces lo que hacemos es correr este revisor de reglas y entonces nos van a aparecer cada uno de los errores pues según cómo se haya configurado. Entonces, por ejemplo, que una conexión, que un pin de un integrado, un pin de un transistor, por ejemplo, se quedó desconectado. Entonces acá nos va a aparecer que ese error y hasta que no estén, digamos que todos los errores corregidos, pues no se debería pasar a abrir el editor de PCB, que es donde ya se van a realizar las conexiones físicas de los componentes. Entonces, estos son para mover, digamos, unas marcas y aquí finalmente tenemos unos marcadores y acá finalmente tenemos el simulador. Entonces, el simulador funciona también bajo digamos que una tecnología SPICE y este simulador pues nos permite realizar la simulación del comportamiento del circuito que se ha diseñado. Funciona pues de una forma diferente o digamos como el flujo de trabajo o la configuración es una forma diferente, digamos por ejemplo un programa como Proteus. Pero pues nos permite de la misma forma configurar muchas opciones, nos permite inyectar señales, nos permite realizar gráficos del comportamiento de los circuitos. Acá en esta versión ya no solamente aparece acá en la pestaña de arriba la opción del simulador, sino también ya la pusieron acá en un icono en la barra de tarea superior. Ahora tenemos acá herramientas, entonces esta primera herramienta es importante que es actualizar el PCB del esquemático. Entonces nosotros podemos realizar una captura de cada uno de los símbolos y luego de realizar esta captura, entonces pasamos a realizar la comprobación de las reglas de diseño y luego de esto pasaríamos a realizar el diseño del PCB en el editor. Entonces, pero de pronto estamos haciendo el trabajo en el editor y nos fijamos que de pronto hizo falta una conexión quedó mal hecha o hizo falta un componente. Entonces podemos volver nuevamente al editor del esquema
y en el editor del esquema realizar los cambios, y luego de eso, entonces con F8 o con esta opción podemos nosotros actualizar los cambios que se hicieron en el esquemático y pasarlos al editor del PCB. Aquí saltamos al editor o entramos al editor del PCB y es la misma función que se puede realizar con este botón de acá de la parte de arriba. Acá tenemos el editor de símbolos. Acá tenemos, digamos que otras herramientas utilizadas para el trabajo con los símbolos, anotaciones del esquemático. Estas anotaciones del esquemático es ir colocando un número consecutivo a cada uno de los símbolos, la asignación de las huellas o de los footprints. Eh, digamos que acá en este programa, al momento de nosotros colocar un símbolo, ese símbolo normalmente no lleva asociado una huella, sino que lo que se hace es que se colocan todos los símbolos y después se realiza un trabajo de asignación de huellas. Eh, Acá tenemos para generar el boom, que es digamos, el listado de todos los componentes que se utilizaron. Y acá tenemos nosotros para actualizar el esquemático del PC. Son dos opciones diferentes, ¿cierto? Una es actualizar el PCB del esquemático y otra es actualizar el esquemático del PCB. Entonces también podemos hacer cambios en el PCB y esos cambios queremos que se actualicen en el esquemático. Pero normalmente la forma de trabajo es que nosotros realizamos todos los cambios en el esquemático y luego los actualizamos al PCB. Tenemos las preferencias. Dentro de las preferencias, entonces tenemos la configuración de digamos, de las rutas en donde se encuentran cada una de las carpetas que se utilizan pues, para el funcionamiento del programa. Entonces, estas son las principales rutas en donde están los modelos de, digamos que no los que están incluidos dentro de la librería, sino modelos de otros fabricantes, donde están las huellas, en donde están los símbolos, en donde están las plantillas y las plantillas del usuario, ¿sí? Entonces, nosotros podemos cambiar estas direcciones, pues según, digamos que podemos tener instalado el sistema. Podemos tener instalado el programa en la partición C, pero esta es una partición que pues cuenta con poco espacio y los datos queremos todos dejarlos en la partición D. O de pronto tenemos un otro computador en red y podemos colocar acá una dirección en red y allá tener guardados los documentos, y también pues es posible guardarlos también, digamos, en una dirección en red para poder utilizar esa información desde otros computadores que estén conectados a la misma red. Eh, Acá tenemos un administrador de las librerías, entonces tenemos las librerías globales. Acá podemos seleccionar si queremos que cuando nosotros vamos a asignar a poner un símbolo en el esquemático, entonces podemos seleccionar si queremos mirar todas las librerías o si todas estas librerías están activas, ¿sí? O podemos quitar estas listas estos chequeos en cada una de las librerías para nosotros poder solamente, digamos que visualizar las librerías que nos interesan. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita dentro del el diseño que tenemos planeado realizar, no se requieren las librerías de las FPGAs, entonces las ponemos como desactivadas, como no visibles, para que al momento de abrir eh, el, la pestaña o la ventana en donde nosotros vamos a buscar los símbolos para ponerlos en el esquemático, entonces se realiza el proceso de carga de una manera más rápida. También podemos tener librerías específicas para el proyecto. Entonces,
Es posible que fue necesario realizar símbolos específicos para este proyecto. Entonces, lo que hacemos es que dentro de este espacio nosotros colocamos esa librería y esa librería pues no va a ser, digamos que, visible en otros proyectos que se estén realizando. Esto sería preferencias y acá tenemos el lenguaje. Podemos utilizar pues cualquiera de los lenguajes que aparecen acá como opción. Entonces, algo de pronto que ocurre ahorita en este momento con esta versión 7 es que eh, de pronto pues no está adelantado todo lo que es la traducción de cada uno pues de los textos, de las opciones. Entonces, ahí normalmente lo utilizo en inglés, sí, pero pues ya acá a medida de que va avanzando como tal el desarrollo de la versión, pues van incluyendo cada uno de los otros idiomas. Acá tenemos la ayuda, digamos cómo empezar con KiCad, el listado de los atajos y tenemos cómo reportar un bug, cómo digamos que donar y acerca de KiCad en donde nosotros podemos ver la versión del programa que tenemos instalada, pues otra información pues que hace parte del programa, ¿sí? De la versión del programa, eh, por ejemplo, acá de las traducciones que tiene, de los paquetes que tiene instalados, licencia. Entonces, esos son, digamos, como cada una de las principales partes que nosotros tenemos o las diferentes herramientas con las que cuenta el editor de esquemático, ¿sí? Entonces, estas mismas opciones que nosotros vamos encontrando en cada una de estas pestañas, los encontramos como iconos en la barra superior y hay otros iconos que tenemos acá en esta barra lateral izquierda, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cuál es el funcionamiento de cada uno de estos iconos a medida de que vamos a realizar la captura del esquemático, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles acá una parte del, del digamos que del desarrollo del esquemático del proyecto es tener un diagrama de bloques, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la imagen? Sí, Sergio, la estamos viendo. Listo, entonces, dentro de este diagrama de bloques tenemos la fuente de alimentación, eh, AC y DC. Tenemos un circuito de rectificación y regulación, unos puentes de configuración, unas conexiones del protoboard o conexiones que van hacia el protoboard. Del circuito de rectificación y regulación, pues salen también una alimentación para la base del Arduino Nano. Y del Arduino Nano, pues también van a salir unas conexiones que son las que van para el protoboard, ¿sí? Entonces, este es como nuestro diagrama básico. Pues el circuito es un circuito, digamos que no es complejo. Entonces, la idea es pues que sirva de recurso para aprender a utilizar el programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar colocando un símbolo, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer o dando clic en este icono a mano derecha, que es el de poner símbolos, o podemos hacerlo con el atajo que es presionando la tecla A. Entonces, vamos a hacerlo acá dando clic en el símbolo y entonces iniciaríamos colocando nosotros los componentes para la fuente de alimentación, ¿sí? Digamos que algo importante que podríamos hacer es buscar que todos estos componentes
los podamos nosotros conseguir acá en Colombia. Entonces, digamos que voy a tomar como referencia esta página y a medida que voy ingresando componentes, vamos verificando si están disponibles dentro de la página, pues para al final, si se toma la decisión de armar el circuito en físico, entonces tenemos la opción de adquirir los componentes y hacer el ensamble de la PCB. Entonces, lo primero sería, iniciaríamos con un conector. Entonces, digamos que eh, para encontrarlo, normalmente pues la mayoría acá de componentes, los nombres todos están en inglés, ¿sí? Entonces, eh, normalmente, digamos, pues en las páginas, digamos que donde se piden esos componentes también de la misma forma se identifican. Entonces acá vamos a colocar un conector de socket de una, digamos como de una hilera y 3 pines, ¿sí? Hay diferentes tipos de conectores. Acá podemos observar, hay ya algunos conectores, digamos, que tienen ya las diferentes, digamos, no por la cantidad de pines, sino digamos por el tipo de conector. Entonces, por ejemplo, acá encontramos en la parte de abajo conectores D25, ¿sí? Y algo que podemos observar es que está el conector D25, aquí al lado nos aparece el símbolo como tal, pero acá me dice que no tiene una huella, ¿sí? Entonces, la mayoría de los componentes no tienen una huella asociada, sino que pues se realiza luego un proceso que es de asociar cada una de las huellas y al asociar cada una de las huellas, entonces eso nos permite que con un mismo símbolo nosotros podemos trabajar con diferentes huellas. Por ejemplo, nosotros podemos poner un símbolo de una resistencia, pero ya como tal físicamente dentro del circuito tenemos que tener, digamos, 5 huellas diferentes. Entonces, el mismo símbolo, a ese mismo símbolo, en cada una de las posiciones diferentes del esquemático le vamos asignando la huella según se requiera. Entonces ponemos nuevamente conector de 3 pines tipo socket. Y acá, ¿qué hacemos? Tenemos la opción de dar doble clic sobre el, sobre el componente. Tenemos acá también una opción de colocar copias repetidas. Entonces, ¿eso eh, qué nos va a permitir? Si nosotros damos doble clic, o podemos dar doble clic o podemos dar acá OK. ¿Sí? Si nosotros damos OK o doble clic, entonces nos va a aparecer el componente, el símbolo, ¿sí? Entonces ahí nos va a mostrar que ese símbolo tiene 3 conexiones. Nos va a aparecer un identificador J, que es la identificación que se utiliza para los conectores, y abajo nos va a aparecer el nombre del conector. Acá el conector se va a mover por toda la hoja, por todo el espacio de trabajo, inclusive fuera del espacio de trabajo de la hoja. Eh, pero hasta que no dé clic, no voy a poder poner ese conector en la ubicación que lo requiera, ¿sí? Y ahí podemos observar que quedó habilitado la opción para poner componentes, que es este mismo símbolo de poner este mismo icono que es de poner un símbolo, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo otra vez a presionar clic izquierdo, entonces lo que va a hacer es que me va a volver otra vez a abrir la ventana en donde yo voy a seleccionar símbolos. Entonces, de esta forma se van añadiendo cada uno de los símbolos. Pero si yo coloco, digamos, esta opción acá abajo, entonces yo necesito colocar, por ejemplo, de este mismo conector, necesito colocar 10 conectores o 5 conectores. Entonces pongo eh, verifico en esta opción en la parte de abajo de colocar copias repetidas y acá coloco esta copia y entonces ya me va a volver otra vez a salir nuevamente el mismo símbolo y puedo colocar la cantidad de copias que se requieran, ¿sí? Entonces, esto es dos opciones que hay para poner símbolos y esas dos opciones pues depende de qué cantidad de símbolos se requiera pues poner, se requieran utilizar dentro del circuito, ¿sí? Si quiero no puedo ir
a la opción acá al icono, sino presionar el atajo, que es A, y de la misma forma ingresa a la ventana para colocar los símbolos, ¿sí? Pero bueno, antes de colocar los símbolos, vamos a realizar una configuración de nuestro esquema, ¿sí? Entonces, para realizar esa configuración, nosotros entramos acá a la configuración del esquemático. Entonces empezamos a mirar que pues hay diferentes opciones. Normalmente digamos que estas opciones eh, se dejan por defecto, pero pues ya dependiendo de los requerimientos pues se pueden eh, realizar cambios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dice la anotación de las unidades de los símbolos. Esto pues ya son cosas que eh, digamos que si se requiere las conexiones, digamos, por ejemplo, acá por defecto, o sea, digamos, donde se realizan conexiones entre dos líneas, el tamaño del punto, si es por defecto o si es un tamaño grande o pequeño, ¿sí? Eh, Acá podemos nosotros observar las plantillas del proyecto. Tenemos otra, estas son las generales. Tenemos estas que son las reglas y aquí sí es importante tener en cuenta esto. Entonces, estas reglas que nosotros tenemos acá es eh, lo que va a definir el comportamiento de esta función, que realiza el chequeo de las reglas eléctricas, ¿sí? Entonces era la que le había mostrado de que nos iba a mostrar cada uno de los errores de conexiones o de puntos que no se habían conectado, de pines de los integrados que no se habían conectado. Entonces nos van a aparecer acá luego de que nosotros digamos que corramos este programa, ¿sí? Entonces acá es donde nosotros vamos a configurar. Entonces, por ejemplo, iniciamos acá conexiones. Entonces, cuando un pin no está conectado, ¿qué queremos que nos genere? ¿Un error, una advertencia o que lo ignore? ¿Sí? Entonces, un pin no conectado claramente tiene que generar un error porque nosotros pusimos un circuito integrado y tiene 16 pins y pues cada pin cumple su función y la idea es de que o dentro del diseño de nuestro circuito ningún pin puede quedar desconectado, todos se deben utilizar. Entonces, necesitamos que nos genere un error, ¿sí? Un pin de entrada no está siendo, digamos, como accionado o alimentado por un pin de salida, entonces también tiene que generar un error. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del símbolo, nosotros definimos cada una de las opciones de los pines. Entonces, para esto vamos a ir al editor de símbolos. Y, por ejemplo, nosotros abrimos acá, vamos a abrir vamos a buscar un componente. Digamos este microcontrolador. Entonces, acá nosotros tenemos el símbolo, que es este rectángulo con cada una de las conexiones. Nosotros podemos colocar pines o remover pines, pues según se requiera. Entonces, este símbolo nosotros lo podemos, digamos que modificar en caso de que nosotros necesitemos un símbolo, digamos, de otro modelo diferente, digamos, por ejemplo, este mismo integrado, este mismo microcontrolador ATC89C2051, no necesitamos este, sino necesitamos el 2053 y no está acá dentro de la librería. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar este símbolo. Digamos que la otra versión tiene 4 pines acá adicionales, entonces podemos agrandar este rectángulo y poner los 4 pines adicionales o ponerlos acá por el otro lado. Y al momento de colocar esos pines, entonces nosotros vamos a definir la función de ese pin. Entonces, por ejemplo, acá está diciendo que la función de este pin es un pin de entrada. Si nosotros damos doble clic sobre ese pin, entonces aquí en la parte superior está el nombre del pin, está el número del pin, que sería, digamos,
Normalmente los integrados tienen una muesca que identifica el primer pin, o en las hojas de datos nosotros podemos encontrar cada uno eh, de los de la numeración de cada uno de los pines. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este microcontrolador de 8 pines. Si nosotros vamos acá en la parte inferior a mirar la hoja de datos, acá podemos observar, digamos, los diferentes encapsulados que tiene el fabricante para ese microcontrolador, y observamos una muesca acá en la parte superior, y esa muesca es la que nos va a mostrar en qué dirección está el primer pin, y nos muestra la forma como se realizó el conteo de cada uno de los pines. Normalmente, digamos, esto es un estándar eh, para todos los circuitos integrados, la forma en la que se cuentan los pines, pero siempre es importante remitirnos a a la hoja de datos para poder verificar esa información. Entonces, volvemos al editor de huellas, de símbolos. Y acá, entonces tenemos que este pin nosotros podemos configurarlo. Aquí nos dice que qué tipo digamos, de funcionamiento tiene. Entonces tenemos todas estas opciones. Tenemos configurarlo como entrada, lo podemos configurar como salida, como un pin que es bidireccional. Entonces aquí es donde, si nosotros, por ejemplo, tenemos configurado este pin como entrada, entonces ese pin nosotros tenemos que conectarlo a otro componente que tenga un pin que sea o bidireccional o sea un pin de salida, ¿sí? Pero no podemos conectar dos pines de entrada, porque si están definidos como pines de entrada, entonces necesitan ser accionados o ser alimentados por un pin de salida de otro componente, ¿sí? Entonces eso nos debería generar un error. Y acá tenemos pues todo el resto de diferentes opciones. Si es un pin de 3 estados, pasivo, libre, no tiene ninguna especificación, una entrada de corriente, salida de corriente o de potencia o alimentación, si es un colector abierto o un emisor abierto, o si ese pin no está conectado, ¿sí? Entonces son todas las opciones que nosotros tenemos para cada uno de los pines. Entonces, por ejemplo, acá en la parte de arriba, el pin que es BSC, que es la alimentación, aquí observamos de que aparece la identificación, que es un pin de entrada de potencia, ¿sí? De alimentación, al igual que el pin de conexión a tierra. Y cada uno de los puertos están configurados como un pin bidireccional. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros realizar la programación de este microcontrolador, entonces podemos definir el comportamiento de cada uno de estos pines. Podemos decir si esos pines son de entrada o son de salida. El pin de reset y voltaje de programación, no se puede cambiar esa configuración dentro del programa, entonces siempre va a ser definido como pin de entrada, ¿sí? Hay otros microcontroladores en los que sí se puede cambiar esa opción, entonces pues al momento de modificar o de crear un símbolo, pues hay que tener en cuenta esa información en la hoja de datos. Eh, las conexiones acá del cristal, una aparece como entrada, ¿sí? Y la otra aparece como salida. Entonces, normalmente sabemos que la conexión de un cristal de un microcontrolador internamente lleva una compuerta, en la cual un pin es la entrada de esa compuerta. Esa compuerta es una compuerta inversora, y el otro pin es la salida. Y al colocar un cristal, entonces se produce la oscilación al, al realizarse la conexión con la compuerta interna del microcontrolador. Y del pin de salida, entonces se toma otra derivación para pues, los diferentes puntos en donde se requiere la señal de reloj de ese, del diseño de ese microcontrolador. Entonces, volvemos a la configuración y observamos nuevamente, digamos acá en este, que es un pin que no es, digamos, como manejado o accionado, un pin de entrada por un pin de salida. Entonces,
acá decimos que nos tiene que generar un error. Un pin de potencia o de alimentación no es manejado o alimentado por un pin de salida, entonces también nos va a generar un error. Pero si algo dentro del diseño nosotros sabemos de que pues digamos que vamos a hacer una verificación manual porque hay unos pines que sí requieren y hay otros pines que no, entonces podemos dejarlo solamente como una advertencia o podemos darle a nosotros ignorar. Eso ya pues es dependiendo del diseño. Aquí digamos que hay unas opciones por defecto para la gran mayoría de los diseños pues funcionan sin problema, pero pues ya hay diferentes requerimientos que pues eh, en los que nosotros tenemos que configurar pues según como se necesite, ¿sí? Acá es otra visualización también eh, de de esta misma digamos, como tabla que tenemos acá en esta pestaña. Entonces, acá nosotros podemos cambiar. Si nosotros tenemos un pin de entrada con un pin de entrada, entonces si damos clic, acá podemos decir que si conectamos dos pines de entrada, entonces nos genera eh, una advertencia o nos genera un error o no nos genera ni advertencia ni error, ¿sí? Entonces acá tenemos un pin de salida. Entonces, con un pin de entrada, ¿sí? Dos pines de salida, pin de salida con pin de salida, entonces tiene que generar un error porque si no, entonces se produce, digamos que un cortocircuito. Los pines bidireccionales se pueden conectar con pines de salida o con pines de entrada sin ningún problema, ¿sí? Aquí si yo quiero decir que no quiero conectar dos pines de entrada entre sí, pues entonces tengo que colocar el error. Pero se puede dar la situación, por ejemplo, en el que yo tengo dos pines de entrada de un integrado y un pin de salida de otro integrado y necesito con ese pin de salida de ese integrado alimentar esos dos pines de entrada de dos integrados al mismo tiempo. Entonces, si ponemos acá que nos genere el error o la advertencia, en esa situación pues lo va a generar. Esto digamos que pues nos ayuda, digamos como de una forma más gráfica a realizar cada una de las configuraciones de conexión entre los pines. Y dependiendo de esto, entonces al final de realizar el circuito esquemático, de terminar de realizar la captura del esquema, entonces cuando realizamos la revisión de las reglas, se va a generar un reporte y ahí nos va a mostrar cada una digamos, de los errores que hayamos cometido. Luego vamos al proyecto. Acá tenemos la asignación de los nets. Un net es digamos, una conexión que puede estar en diferentes puntos del esquemático, puede estar en diferentes hojas, ¿sí? Entonces, las definiciones de los buses y variables de texto, ¿sí? Entonces, pues esto vamos a ir viéndolo a medida que vamos avanzando con el uso del programa, ¿sí? Inicialmente, dentro de la configuración que nosotros necesitamos hacer eh, para iniciar a realizar el proceso de captura esquemático, ¿sí? El más importante, pues, es el de las reglas, ¿sí? El de las reglas y el tamaño de la... Entonces, estaríamos acá en este punto, que es la configuración, ¿cierto? Las reglas de las conexiones, ¿sí? Eh, si se requiere, pues, modificar alguna configuración acá en la pestaña de general, ¿sí? Y hay otra cosa que tenemos que hacer también y es configurar eh, la página, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos la configuración de la página. La configuración de la página es configurar el tamaño y poner los datos que nos van a aparecer en la parte inferior de la página, del diseño de la página, ¿sí? Este diseño de esta página nosotros lo podemos cambiar, ¿sí? Hay un editor para poder cambiar este diseño. Digamos que si se va a utilizar dentro de una empresa en donde pues tienen ya un diseño ya predefinido, en donde pues el nombre del
del proyecto está en otra posición diferente, entonces pues se pueden hacer esas modificaciones, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre se utiliza formato A4 porque eso nos va a permitir a nosotros, en caso de que necesitemos realizar, digamos que una impresión, entonces sacar todo nuestro esquema, las diferentes hojas que lo componen a físico y pues el formato A4 nos va a facilitar ese proceso, ¿sí? Podemos decir que en qué eh, orientación lo queremos poner, ¿sí? Si queremos dejarlo horizontal o vertical. Y acá podemos colocar nosotros los datos que van a aparecer en la parte inferior de la hoja. Entonces acá ya hay unos datos que nos aparece que es el archivo. Entonces nos dice que este es el archivo que está asociado a este esquema, ¿sí? El título. Entonces nosotros podemos acá, perdón, en la del esquemático podemos colocarle el título acá. Entonces este se va a llamar fuente rotor. Entonces dentro de la compañía podemos colocar un add y la revisión. Entonces dependiendo de versión 0 o versión 1, ya es dependiendo de cómo se, se haya, cómo lo defina, digamos, el diseñador, ¿sí? Entonces ya aquí observamos que nos aparece un add en la parte inferior, nos aparece el título, ya entonces dice fuente protoboard, ¿sí? No nos aparece fecha porque no la pusimos, nos aparece el tamaño del formato y nos aparece la versión de KiCad, ¿sí? Entonces, este, cada uno de estos recuadros en donde podemos colocar información, pues hace parte del diseño de esa página, del formato, y pues eso se puede cambiar. Si queremos que aquí no aparezca, por ejemplo, la versión de KiCad, entonces podemos quitar eso, ¿sí? E ir organizándolo pues de la forma que nosotros lo necesitemos, ¿sí? Entonces ya hemos hecho la configuración donde hemos verificado, digamos, las reglas por defecto, así como están ahorita en este momento, nos sirven y ya verificamos la configuración de la página, ¿sí? Entonces ahora sí, el siguiente paso sería empezar a colocar los símbolos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el atajo que es la letra A y vamos a colocar el símbolo. Necesitamos, digamos, ahorita en este momento un solo conector. Ahora acá me aparece el símbolo, pero de pronto yo ese símbolo no lo quiero tener en esa disposición o en esa orientación como aparece al tomarlo de la ventana en donde nosotros añadimos el símbolo. Entonces, para girarlo, utilizamos la tecla R y podemos nosotros cambiar la orientación de este símbolo, ¿sí? Entonces, eh, digamos que como había aparecido al principio, era así, pero normalmente, digamos que una práctica es colocar a mano izquierda, digamos como los componentes de entrada, y a medida que va avanzando hacia mano derecha el circuito como tal, entonces a mano derecha irían, digamos que los componentes o los conectores de salida, ¿sí? Entonces, lo vamos a colocar de esta forma y quedó activado eh, la opción de añadir más componentes. Entonces, ¿qué más componentes necesitaríamos acá? Eh, si vamos a hacer una fuente de alimentación dual, necesitamos este conector de 3 pines, va a ser para conectar un transformador externo que tiene tap central. Entonces necesitamos un puente rectificador. Vamos a mirar en la página eh, de Sigma. Acá nos aparece esta opción de puente rectificador, eh, pero el tamaño de este puente rectificador es bastante grande y pues nos va a aumentar bastante el tamaño de la PCB, ¿sí?
Entonces, vamos a utilizar un componente de montaje superficial y vamos a buscar un diodo y este diodo puede ser este de acá. Entonces nos dice que este diodo soporta 1 amperio, soporta hasta 1 amperio, uso general, y aquí nos aparece el encapsulado, que es la huella, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Acá en el programa de KiCad, podemos buscar la referencia como tal del diodo, ¿sí? FM4004, eso es FM4004. Ahí observamos de que no aparece dentro de los componentes. Si colocamos, por ejemplo, otro diodo que es bastante utilizado, que es el 4001, entonces este sí nos aparece y este, por ejemplo, este componente sí tiene una huella asociada, ¿sí? El 4002, el 4003, entonces ahí vamos a verificar cada una de los componentes si ya tiene o no tiene una huella asociada, ¿sí? Simplemente podemos colocar D y nos va a aparecer acá diodo. Necesitamos 4 diodos, entonces vamos a accionar acá la opción, vamos a poner la opción de colocar copias repetidas y iríamos poniendo cada una de los diodos. Entonces, a medida que los vamos colocando, podemos ir girando eh, dependiendo pues de la disposición en que nosotros necesitamos eh, realizar el circuito, ¿sí? Entonces, listo. Acá ya tenemos los 4 diodos que hacen parte del puente rectificador. Esos 4 diodos nos fijamos acá de que tiene digamos que dos textos. Uno hace referencia al tipo de componente que es un diodo y el otro, miramos que está la misma D con un símbolo de interrogación, ¿sí? Acá también observamos lo mismo, ¿sí? Entonces, uno es el nombre del componente, hace referencia al tipo de componente y en el otro aparece la J con un símbolo de interrogación. Entonces, acá nosotros tenemos una opción, la mano izquierda, y esa opción es que a medida que nosotros vamos añadiendo símbolos, entonces queremos ir anotándolos a medida que los añadimos, ¿sí? Entonces, ahorita en este momento, todas estas anotaciones aparecen como símbolo de interrogación. ¿Qué quiere decir esa anotación? Esa anotación es la que me va a identificar que este es el diodo. Digamos acá, yo le puedo poner que este es el diodo 1, ¿sí? Este es el diodo 2. Y pues a pesar de que los dos diodos son el mismo tipo de componente, el mismo símbolo, dentro del esquema ya están identificados como dos diodos diferentes, ¿cierto? El diodo número 1, el diodo número 2. Pero acá tenemos que estos dos diodos de abajo dentro del esquema no están identificados. Entonces el programa, digamos, nos va a generar un error porque nos va a decir acá que hacen falta las anotaciones de los componentes, ¿sí? Entonces, estas anotaciones, pues no hay una regla que defina cuál es la forma correcta. Tenemos dos formas de realizar esas anotaciones, tres formas acá en esta versión. En la versión anterior habían dos formas, en esta hay tres formas. Digamos que es una, a medida que los vamos colocando, entonces se van anotando solos, ¿sí? Entonces vamos a probar esa opción. Presionamos la tecla A, presionamos, ahí nos aparecen los componentes que se han utilizado, los símbolos que se han utilizado recientemente. Tenemos la opción de diodo, entonces tenemos activado que se van a colocar copias repetidas. Le damos OK y ahí ya observamos que el primer diodo que estamos colocando tiene el número 1, el segundo diodo tiene el número 2, el tercer diodo tiene el número 3 y el cuarto diodo tiene el número 4, ¿sí? Entonces, aquí se va realizando la anotación de manera automática a medida que se van colocando los componentes, ¿sí?
Esto pues ya depende de la forma como el diseñador lo quiera hacer, ¿sí? Ya depende de la manera que el diseñador lo disponga. Entonces, una forma es la manual, otra forma es a medida que se van ingresando, entonces se van colocando las anotaciones. Y hay otra forma, ¿sí? Que es por medio de esta, de esta ventana, ¿sí? En donde nosotros podemos hacer la anotación completa de los componentes. Entonces, ¿de qué forma lo va a realizar? Entonces, digamos, tenemos esto acá lleno de componentes, ¿sí? Eh, Esto acá le podemos dar a copiar y tenemos componentes acá, tenemos componentes acá, tenemos componentes acá y ningún componente de estos, aquí ya nos aparecen todos anotados porque tenemos todos con la designación porque tenemos esta opción activada, ¿sí? Pero digamos que esta no es la forma como yo los quiero, como los quiero identificar. Entonces, mediante esta opción nosotros podemos decir que hay esta forma en la que este programa va recorriendo cada uno de los componentes y va colocando las anotaciones a cada uno de los componentes, ¿sí? O sea, esta primera opción. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a empezar, va a bajar, colocar el diodo 1, 2, 3, 4 y luego sigue bajando y revisa si hay más diodos. Si no hay más diodos, vuelve otra vez a subir y va haciendo el barrido para poder ir colocando las anotaciones en el orden correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar acá la forma en que va a poner la anotación, ¿sí? Que ya no sea, digamos, como de forma vertical, sino de manera horizontal, ¿sí? Y le voy a dar acá dentro de las opciones que no mantenga las anotaciones existentes, sino que va a resetear todas las anotaciones existentes. Acá nos muestra cuáles fueron las que actualizó, ¿sí? Entonces nos está diciendo que actualizó de la anotación del D9, pasó ahora a ser D3, del D3 pasó a ser D4, del D10 pasó a ser D5 y así hasta el final. Y si queremos pues, guardar estos cambios, entonces nosotros le vamos a anotar y cerramos. Entonces fíjese usted que acá este es el diodo 1, el diodo 2 y este ya no es el diodo 3, sino que el diodo 3 es este de acá, porque el programa hizo un recorrido en el que, entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la página, no la, digamos, centrarnos dentro de la página. Yo acá lo hago con la ruedita del mouse. Entonces, si muevo la rueda hacia atrás, entonces voy a dar zoom hacia afuera y si muevo la rueda hacia adentro, le doy zoom para agrandar, ¿sí? Pero digamos que si usted está acá en esta parte y quiere eh, mirar la página completa, entonces se tiene esta opción acá de Zoom to Fit, que es, digamos, como o colocar digamos, centrar la página y poder observar completo todo el esquema, ¿sí? Entonces aquí, con esa opción de anotar que se utilizó, entonces se inicia con el diodo 1 y se va revisando a mano derecha a la misma altura a ver si hay otro diodo. Como no lo hay, entonces se devuelve. Acá encontró este otro diodo y lo puso como 2 y sigue moviéndose de izquierda a derecha. Y acá encontró otro diodo y a este diodo le puso la identificación número 3, ¿sí? Y de esa forma cambió pues, las identificaciones. Entonces se puede hacer de las tres formas, ¿sí? Eh, digamos que pues una buena práctica puede ser que estos primeros componentes que nosotros utilizamos, que hacen parte de la fuente de alimentación, que digamos es como el inicio del circuito, pues tengan las anotaciones de los primeros números y pues los componentes que se van utilizando al final pues van a tener los números más altos o los últimos números. Entonces pues ya, como les digo, es como según ya el diseñador lo, lo defina, ¿sí? Eh, Acá tenemos entonces ya los 4 diodos y pasaríamos a colocar otros componentes, ¿sí? Entonces, luego de los 4 diodos necesitamos
capacitor, ¿sí? Un condensador. Entonces, dentro de este capacitor podemos colocar nosotros un capacitor no polarizado, que es un capacitor que no tiene definido, digamos, la polaridad de sus terminales, ¿sí? Es cuando se requiere, digamos, dentro del circuito que un terminal puede ser positivo o negativo y pues que tiene que el capacitor soportar esta condición, ¿sí? Pero para una fuente de alimentación, el capacitor tiene que ser polarizado, tiene que tener definidos la polaridad de sus terminales. Entonces acá tenemos el pin positivo y el pin negativo, ¿sí? Definido. Tenemos varias opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos ya un set digamos, como una opción acá de tener ya dos capacitores y conectados en serie, en donde el negativo de un capacitor va conectado con el positivo del otro y tiene una salida en esa unión, ¿sí? Un capacitor más pequeño, ¿sí? Que pues cuando no se cuenta con mucho espacio, pues puede ser de utilidad. Tiene otro, digamos, en el que ya el símbolo del negativo ya se identifica por medio de voy a mover acá un poco para que se pueda mirar el símbolo más grande. Ahí. Entonces el símbolo del negativo ya se identifica por medio de, digamos que una línea que tiene una pequeña curva para poder identificar que ese es el negativo del capacitor y el símbolo del positivo es una línea recta, pero adicional a esto tiene ahí el símbolo más para poder identificarlo. Entonces, pues cualquiera de estos se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este que pues es uno que normalmente se observa, ¿sí? Acá colocamos uno y ponemos dos capacitores, ¿sí? ¿Qué otro componente necesitamos acá? Necesitamos los reguladores, ¿sí? Entonces, acá necesitaríamos un 7812 LM7812. Este no tiene un footprint o una huella asignada. Acá tenemos uno que sí tiene la huella y fíjese que dentro de el nombre de este, de este regulador, entonces pusieron ahí que dentro del nombre le pusieron el tipo de huella que tiene, ¿sí? Y acá tenemos otro tipo de regulador, también 78 de la serie 7812 que no tiene huella, ¿sí? Entonces vamos a ponerle que no tiene huella para poder luego hacer la asignación de las huellas. Entonces vamos a poner 7812 y vamos a colocar un 7912 para la fuente negativa. Entonces acá tenemos este L7912, 1.5 amperios de salida. Lo podemos colocar esto. Pues, ahí no interesa cuál de los dos. Sí. Digamos que el propósito es poner el mismo tipo de encapsulado, el mismo tipo de huella para los dos. Y de esa forma eh, poder eh, utilizar, pues, digamos que podemos encontrar diferentes, pues, referencias, ¿sí? Este ya es LM y este de arriba solamente es L7812, ¿sí? Entonces, ya pues vamos verificando cuáles son los que tenemos en el mercado local, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos es el LM7812, pues, digamos que hay una pequeña diferencia en cuanto a la capacidad de corriente de cada uno de los dos, ¿sí? Hasta este momento, ¿tienen preguntas? No, Sergio, hasta el momento vamos bien. Me dicen si desean continuar o si quiere, podemos parar y pues ya me diré, ingeniera, si podemos programar otra sesión más adelante para poder continuar con el diseño del PC.
Pues como tú me indiques, Sergio, básicamente es con tu tiempo. Por mí no tengo problema. Pues si tú quieres, agendamos otro espacio, como tú me indiques. Eh, sí, digamos, por mí no tengo problema. Digamos que respetando, digamos, el tiempo pues de los asistentes, de que pues yo sé que nos programamos, digamos, para estar eh, dentro de un horario definido, pues que sea de 6 a 8. Hoy pues por el inconveniente que tuvimos, no se pudo empezar exactamente a la hora, pero pues la idea es mantener el horario pues ajustado al tiempo, ¿sí? Entonces, eh, realmente pues el desarrollo del taller, como pues ustedes se han dado cuenta, es bastante información, ¿sí? Es un proceso pues que requiere, digamos que se requiere ir mirando pues muchas opciones que tiene el programa y que pues la idea es ir verificando pues tratando pues de la manera más detallada de verificar cada una de estas opciones, porque pues hay herramientas muy valiosas dentro del programa que al momento de realizar un diseño pues son las que nos pueden permitir, puede ser la diferencia entre demorarnos mucho realizando un diseño. Por ejemplo, el tema de las anotaciones. Si uno no se fija este símbolo, a realizar una anotación manual es algo que va a tardar bastante tiempo. Y si no hay un patrón definido para eso, pues están las herramientas para poderlo realizar de una manera más rápida. ¿Sí? Entonces, pues, Sí. Sí, Sergio, pues si tú nos dispones otro espacio para continuar con el diseño del esquema y pues la generación de la PCB, pues nosotros te lo recibimos con el mayor de los gustos. Ya tú me dices, digamos, de hoy en 8 días para continuar con el tema del mismo día en la semana y utilizaríamos este mismo espacio. Ya yo pues comparto el enlace nuevamente para que participemos todos en esta sesión. Por mi parte, pues te agradezco el espacio porque pues básicamente es un regalo que tú nos estás dando al semillero, a la cadena, al SEAD. Entonces, pues si tú nos dispones a otro espacio, pues lo hacemos así. listo, Yanira, quedamos así entonces. Yo creo que hagámoslo de esa Para forma el y viernes puede ser para el 24. viernes. Sí, puede ser para el viernes. Reviso acá viernes 24, exacto, a las 6 de la tarde. Ok. Continuamos con el diseño. Digamos Pues, que hay la pues bastante invitación a que lo información. tengamos instalado para que lo hagamos todos al tiempo contigo. Exactamente, eso es importante. Que es también, digamos que importante que durante la semana pues lo vayan utilizando, vayan haciendo pruebas y la idea es que pues eh, podamos, digamos, pues de esa forma avanzar un poco más rápido, ¿sí? A ver si ya, digamos, pues el propósito sería la otra semana dejar el esquema completo capturado y pues el diseño de la PCB, ¿sí? Entonces, Listo, Sergio. puedo hacer algo que, digamos, que colocar todo el resto de los componentes se hace de una manera, pues ya es un trabajo repetitivo, puedo ir avanzando con poner todo el resto de los componentes y ya para la otra sesión pues ya está, podemos avanzar un poco más rápido. Listo, perfecto. Igual pues como les comparto la grabación, entonces pues ahí tenemos todos el compromiso de instalarlo y pues ir revisando lo que tú nos explicaste ya en la sesión de hoy y agendamos entonces para el próximo viernes 24 en el mismo horario para ya generar el esquema y el diseño de la PCB. Listo, Ener. Bueno, quedamos así Vale, entonces. Sergio, Nuevamente, muchas gracias a todos. no, bueno, igualmente muchas gracias a usted, Enera, por la invitación y muchas gracias a todos por su asistencia y de nuevo, pues, mil disculpas por el retraso que tuvimos el día de hoy. No, Buenas tranquilo, noches. Sergio, que fue ahí un inconveniente entre todos. Más bien, muchas gracias. Realmente. Buenas noches. Chao, gracias, feliz noche.